hace minutos. Lamentables noticias se dan diariamente en Ecuador. Hoy hemos tenido la oportunidad de tocar muy por encima estas puntas de iceberg que se dan en una serie de cosas. Decisiones polémicas de la Asamblea Nacional que liberan de toda responsabilidad a ministros que fueron la cabeza de una institución que ha generado un grave perjuicio al país. La lenidad en la que se deja o se trata este tema del Consejo de la Judicatura, que es un verdadero escándalo. Varias voces se levantan en el país pidiendo una renuncia inmediata del señor Godoy, quien está muy tranquilo, y recién probablemente, pues la Asamblea tiene que decidir este domingo, será llevado por lo menos un careo político a la Asamblea para responder por estos hechos. Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde, juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de la SUAY, académico, ex miembro de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Valverde, bienvenido. ¿Qué es lo que está pasando nuevamente con la justicia ecuatoriana, con un caso que se perfila como uno de los más graves por las evidencias que se han acumulado, que no dejan dudas en cuanto a esa debilidad institucional desde la cabeza de la justicia ecuatoriana? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha y que nos ve. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes y deseándoles una excelente jornada. Lo que usted dice efectivamente denota la grave situación del país, la grave situación de la institución, de la administración de justicia. Lo que ha hecho un juez anticorrupción de denunciar públicamente, me parece también que lo ha hecho estratégicamente. Primero pudimos leer un artículo de un connotado jurista que tiene muy buena, llega muy bien en las redes sociales, de tal forma que en un día se hizo tendencia a esto y todo el Ecuador hablaba de lo que sufre un juez anticorrupción en su trabajo diario. La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer es, 2 años de una guerra interna que fue declarada en el país, y por ejemplo, yo le digo, en el ASUAY, yo no he visto absolutamente un cambio en lo que tiene que ver la seguridad de los jueces y juezas que administramos justicia. Es decir, no ha habido un solo acto que denote que hay mayor seguridad para quienes administran justicia, y esto obviamente se ve reflejado con mayor profundidad en los jueces que administran justicia en el área penal. Y entendería yo que habría que ver esto como está, por ejemplo, en el tema de la Fiscalía y la Defensoría Pública también, ¿no? Que es el conjunto de las instituciones que trabajamos en el área de justicia. Y esta situación del juez refleja lo que ellos viven diariamente y cómo nosotros podríamos, cuántos jueces en este país, hemos leído reportajes que han tenido que abandonar el país, no solo su lugar de trabajo, han tenido que abandonar el país por situaciones en las que se ven violentados los derechos y no han tenido un respaldo institucional de hacer las averiguaciones pertinentes, las investigaciones, a efectos de determinar los responsables cuando existen amenazas y extorsiones que afectan indudablemente la independencia de los señores jueces y juezas. Yo creo que este es el momento. La ciudadanía deberíamos todos, ¿no?, exigir respuestas claras, concretas, contundentes. Por ejemplo, ¿quién es el funcionario que llegó donde el juez a presionarle al juez? Esto ya no puede quedar simplemente en una situación. La garantía de los ciudadanos es la independencia interna y externa de los jueces, precisamente para dar vida a la tutela de los derechos de los ciudadanos en forma imparcial. Aquí el señor juez dice que tiene grabaciones de la presión que tuvo de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura. Este nombre, este apellido, la ubicación del funcionario tiene que terminarse con la opacidad y tiene que revelarse. Recuerde usted, Gustavo, y la ciudadanía, cuando hay alguna denuncia de un juez, inmediatamente el Consejo de la Judicatura actúa, y bien que lo haga, y le suspende al juez y empiezan las investigaciones. Aquí debería ocurrir exactamente igual con el tema del funcionario
que le ha ido a tratar de influir en la decisión del juez, y además, como el juez ha dicho que tiene todo grabado, indudablemente ahí tienen todos los elementos de tal forma que les permita llegar a conclusiones contundentes de estos malos funcionarios. Y además, aquí viene la parte importante: ¿a quién responde él? ¿Por qué lo hizo? Y Cuéntenos, esa, doctor Valverde, desde el interior de las Cortes, desde donde usted se desempeña en el día a día, ¿qué mecanismos reales tiene hoy un juez para resistir presiones internas provenientes del propio Consejo de la Judicatura? yo creo que el mecanismo que debe tener todo juez y jueza es precisamente denunciar cuando la tenga. No hay otra forma, porque usted no se puede anticipar. eh, Dice el Consejo que tiene todo un tema de prevención de las situaciones inmorales que rayan en contra del actuar del juez. Sin embargo, nosotros vemos que solo hay reacciones cuando hay un caso contundente, y no es que nosotros sepamos que existan investigaciones que permitan precisar ya situaciones concretas de lo que verdaderamente está ocurriendo al interior. Yo siempre me he preguntado, he tenido la suerte de jamás tener situaciones de presiones. eh, ¿Qué debe hacer el juez? El juez tiene que denunciar, y tiene que denunciar ese momento precisamente para que, y hacerlo tal vez como lo ha hecho este juez, porque Ahora, a mí si me bien parece que no le ha tocado a usted tener que enfrentar este tipo de amargas experiencias, si bien también se habla de que Cuenca posiblemente sigue teniendo los jueces más probos del país, entendemos que asimismo no es que sea perfecta la administración de justicia, aquí tendrá sus defectos, y quisiera preguntarle desde su experiencia, ¿ha podido percibir usted señales que permitan identificar que la independencia judicial esté siendo vulnerada desde dentro del sistema? yo no, no hemos, yo no he percibido esas señales. Creo que de alguna forma hay un prestigio, hay una situación de que la persona que decide hacer su convicción de vida, ser juez y jueza de este país, y fundamentalmente en este distrito, lo han sabido hacer bien, y creo que nosotros tenemos que seguir en ese camino. Claro, Me pero parece, con pero que frecuencia no son casos tan drásticos como que le vemos una persona condenada, un delincuente a todas luces, amenazando directamente sin importarle presencia de una cantidad de testigos, incluso con conocimiento de que estaba siendo filmado. Pero las amenazas o las influencias no se dan siempre de esta manera. En muchos casos llegan en la forma de sugerencias, de orientaciones, y a veces incluso, como lo vimos con frecuencia en el correísmo, a través de comunicaciones oficiales vía Kipux. claro que sí, pero recuerda que nosotros también tenemos otros casos. La jueza que resolvió el caso de la ex vicepresidenta de la República también habló de un tema de injerencia. También decía que presentaba pruebas contundentes de un pendrive de situaciones que ella había recibido, y lastimosamente no tenemos una respuesta de eso la ciudadanía, ¿no? Y por eso tal vez es la insistencia mía de decir que deberíamos exigir que se transparente esto, que se termine esa opacidad. Y, por ejemplo, el momento en que todos los vocales deberían eh, tener un comunicado hacia la ciudadanía de saber cuáles son las acciones que están ejecutando frente a estos hechos lamentables que indudablemente afectan, como dije, la independencia interna, en este caso, después de garantías penitenciarias, después del Tribunal Penal de delitos anticorrupción y crimen organizado, y de notar cuáles las acciones ya institucionales que van a ejecutar. Porque, como dije también al inicio, no hemos visto a nivel institucional una situación de resguardo de los funcionarios judiciales, y sobre todo a quienes trabajan en el área penal, de preocuparse de la seguridad y de evitar los posibles riesgos que ellos puedan tener frente a la grave situación y conmoción interna que vive este país. Al inicio de este noticiero se decía que tal vez
ya llegamos a las 9.000 personas que han fallecido durante este año. Es decir, ha sido un año violento en el Ecuador. Parece que la sensibilidad de los entes gubernamentales no existen. Siempre hay la situación de que son entre ellos y que todo está bien y que de alguna forma hay ya se perdió totalmente la capacidad de asombro, y todo eso afecta precisamente, y la Asamblea Nacional, usted también ha dicho, la respuesta que da frente a actos de corrupción en otras instituciones del Estado ha sido por demás tibia, y no vemos ejecuciones reales que plasmen efectivamente la posible situación que tanta propaganda tiene y de la lucha anticorrupción. No hemos visto eso, o sea, ya con temas concretos y materiales. Entonces, me parece que le falta mucho a la institucionalidad, a la Asamblea. Hemos visto un comunicado de la Corte Nacional de Justicia de respaldo al señor juez, lo cual todos los jueces de este país le respaldamos, felicitamos la valentía con la que ha enfrentado esta situación dolorosa para él, para su vida familiar, personal, para su vida profesional. Todos los jueces, toda la ciudadanía, entiendo yo, le estamos respaldando al juez que saque a la luz un acto de corrupción que dice él tiene su origen en el nivel interno institucional, y todos deberíamos, como digo, respaldar, porque solo haciendo este tipo de acciones creo que nos garantizamos que efectivamente la Administración de Justicia pueda cumplir su rol de independencia y no esté sometido a este tipo de presiones internas o externas que afectan la tutela de los derechos de los jueces y también de los justiciables, por las amenazas que puedan tener los jueces de que resuelvan en tal o cual sentido. Conociendo de que usted es juez y posiblemente se le hace muy difícil pronunciarse sobre esto, pero ¿qué debería pasar con el Consejo de la Judicatura? Usted ha señalado que por lo menos debería haber una actuación clara a través de comunicado o comunicados por parte de los miembros del Consejo de la Judicatura, pero esto empezaría por el cuestionado presidente de este organismo, de quien se pide, y lo han hecho ya muchos analistas, editorialistas, comentaristas, de que renuncie en forma inmediata. Pero lo menos que podría hacer Mario Godoy es dar un paso al costado hasta que instancias políticas como la Asamblea Nacional, con la parsimonia que está mostrando con este tema, y la justicia, posiblemente a través de la Fiscalía General del Estado, generen más evidencias y conclusiones sobre lo que está pasando. A mí me parece que el Consejo de la Judicatura, en la forma responsable que debería actuar, es una rendición de cuentas permanente a la ciudadanía de este caso. Es decir, qué acciones están ejecutando, como dije al inicio, quién es el funcionario que ha ejecutado este tipo de acciones frente al juez, cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo, cuáles son los resultados, qué acciones van a proponer para no someter a que los jueces se vean abocados a este tipo de situaciones, qué investigaciones internas se ejecutan, cuáles son las alarmas que un juez puede materializar en determinados casos que son de conmoción nacional, preocuparse de la vida personal de los jueces y de la seguridad de ellos, dar cuenta de que si un juez desea retirarse de la función, para mí se debería aceptar la renuncia en forma inmediata. Él se ha visto abocado a una situación gravosa, terrible para su familia y para él. No debería tener ningún tipo de condicionamiento, se debería privilegiar la seguridad del juez. Creo que los hechos son totalmente verificables de las amenazas que él ha tenido, de tal manera que solo haciendo una situación de que se puede subsanar el tema de las resoluciones que tengan que ser emitidas por parte de ese tribunal en el que integra el juez, para mi modo de ver, debería esa renuncia ser aceptada en forma inmediata. Porque precisamente, yo digo, si es que un juez, todos resolvemos juicios, unos tal vez con más conmoción que otros,
pero sin embargo nos podemos ver abocados a este tipo de situaciones Así es. y creo que no se le Justamente debería forzar para que como continúe. juez, le pregunto qué mensaje se envía con este caso al resto de jueces cuando un magistrado que actúa con independencia termina desprotegido y fuera del cargo. Es que eso le decía yo, o sea, en estos 2 años no ha cambiado nada del tema de la seguridad de los jueces. Nosotros no tenemos grupos de avanzada, no tenemos un cuerpo policial que garantice la seguridad de los jueces. No tengo la información de, por ejemplo, cómo se tramitará el tema de que cuando un juez da a conocer una amenaza, con qué rapidez se hace. Todo eso debería ser este rato un materia de análisis para decir, tenemos que acelerar los tiempos, tenemos que tener una mejor comunicación con la policía, tenemos que, de alguna forma, como una medida urgente, inmediatamente la sola situación de que un juez nos haga conocer un caso, ya inmediatamente darle respaldo policial. Todo eso este caso debería ameritar ya un cambio de acciones Es institucionales que decir, permita. dar garantías en definitiva para que un juez amenazado no tenga que elegir entre su vida y su función. Es que eso le digo, indudablemente, o sea, pero a la primera, el juez ya debe tener todas las garantías de su seguridad, de su familia, de tal manera que le permita continuar con su trabajo y sentirse respaldado por la institución. Porque si usted le hace conocer a la institución, a la policía, que tiene una amenaza y tiene que mandar un oficio y tiene que esperar 15 días a que le den una respuesta de cuál es el nivel de amenaza que usted tiene, que eso le ponga. Vea, aquí ha habido políticos que acordémonos del caso Villavicencio, cómo estaba el tema de la seguridad de él, se le dio respaldo policial y aún así terminaron las cosas como terminaron, a pesar de toda esa situación de seguridad que se le dio. Entonces eso denota que es urgente hacer que la primera alarma que ponga un juez, inmediatamente el Consejo de la Judicatura tome las medidas de tal manera que los jueces y juezas sientan que es una institución que les respalda y que va a hacer todo lo posible para que no sienta amenaza en el cumplimiento de su trabajo. Pero ahora bien, aquí ya tiene un hecho concreto. Ya hay un funcionario que quiso ejercer una situación frente a un juez. Entonces, ¿cuál es el respaldo frente al resto de jueces? Es decir, aquí hay un juez que denunció, y cómo vamos a actuar nosotros, cómo va a actuar el Consejo de la Judicatura frente a esa denuncia puntual y cuáles van a ser los resultados contra ese funcionario que le quiso presionar al juez. Doctor Eso creo que debería Valverde, ser la garantía. más allá de los principios éticos, morales que deberían observarse, ¿qué normativa existe, por ejemplo, para que no se produzcan casos tan flagrantes que ponen, pensando bien, en graves compromisos a quienes están ejerciendo funciones públicas claves? Se conocido en este caso que la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura había sido abogada del mismo procesado que amenazó al juez y que un ex socio del presidente también del Consejo de la Judicatura actuó como defensor en el caso. Y más allá de esto, de lo personal de Mario Godoy, hay que pensar también en las responsabilidades institucionales. ¿Qué responsabilidad institucional existe cuando se designa a una autoridad judicial pese a advertencias sobre este tipo de conflictos de intereses o antecedentes que fueron mencionados ya cuando Mario Godoy era candidato? Es el organismo que hizo las designaciones las que tiene que dar una respuesta a la ciudadanía, ¿no? Porque precisamente es su competencia, es su facultad. Yo me acuerdo que hubo unas cerca de 20 objeciones que se hizo en este proceso de elección a los miembros del Consejo de la Judicatura. Ninguna tuvo lugar. Yo creo que el Consejo de la Judicatura en la integración actual debería, como dije yo, ¿no?, salir y dar cuentas a la ciudadanía en forma inmediata frente a hechos como este. Yo creo que ellos han guardado silencio y a mí me parece que esa no debería ser la actitud del organismo que tiene que precisamente asegurar que los jueces podamos cumplir nuestro trabajo con todas las garantías para que precisamente eso redunde en el trabajo que hacemos frente a la ciudadanía.
y parece que este silencio no debe continuar, y de parte de la Asamblea Nacional también tiene que haber el llamado inmediato para que se rindan cuentas de cuál es la política pública que se implementa en el tema de la seguridad de los jueces en coordinación con la Policía Nacional, porque este es un ejemplo de que qué le va a pasar al juez que tenga la siguiente amenaza. Si es que frente a un hecho público que ha tenido connotación nacional no existe una respuesta concreta que materialice que ese juez tenga el respaldo, definitivamente los jueces vamos a tener que abandonar el lugar de trabajo, forzados por las circunstancias y al sentirnos huérfanos de cualquier tipo de respaldo institucional y sobre todo, ¿no? Aquí se habla mucho de las campañas anticorrupción. Este es el momento de ejecutar las acciones para decir, estamos en ese esfuerzo y definitivamente este funcionario tiene que irse con todas las sanciones administrativas. Al momento nos ponemos a pensar, doctor Valverde, qué hubiese sucedido si esta ley de integridad hubiese sido aprobada. Ventajosamente se paró por acción de la Corte Constitucional, una ley que ponía en riesgo justamente esta concentración de poder, pues de ser aprobada hubiese implicado, entre otras cosas, permitir que una sola autoridad, la misma autoridad de la cual estamos hablando, declare emergencia judicial y reorganice jueces y fiscales a discreción. Esa ley les facultaba, ¿no?, de hacer el nombramiento directo a juezas y jueces. Recordemos que antes existía la posibilidad de tener jueces temporales y hubo todo un debate nacional de que aquello no podía ser posible porque les llamábamos los jueces golondrinas, es decir, no había ninguna garantía de que el juez venga y cumpla su trabajo a cabalidad, porque más bien podía aprovechar el tema circunstancial de que iba a estar poco tiempo y eso era una puerta abierta para tremendos actos de corrupción. Entonces todos los jueces y juezas debían ingresar por concurso de méritos de oposición. Como usted bien dice, esa ley abría esa puerta, la Corte Constitucional la cerró completamente, y ahora en cambio nos vamos a ver abocados a una serie de concursos que debería convocar el Consejo de la Judicatura, y precisamente en ese accionar transparente donde que dé cuentas a la ciudadanía, si nos vamos a ver abocados a esos concursos, indudablemente debería haber unos antecedentes frente a casos concretos como estos para que la ciudadanía sienta la tranquilidad de que se ejecutan buenas acciones. Y eso también debe ser vigilado por los organismos que les corresponde. Y este dato, por ejemplo, vea, ¿qué dice el Consejo de Participación Ciudadana frente a toda la situación que estamos viviendo? Y que, como digo, este es un caso que estratégicamente se lo puso muy bien en conocimiento de todo el país, pero ¿cuántos casos hay de jueces y de juezas que no tienen la posibilidad ni la estrategia que como lo hizo el doctor Serrano para hacernos conocer lo que se vive en el día a día cuando ejecutamos nuestro trabajo? Bien, para finalizar, doctor Valverde, hay una situación digna de lamentar de Ecuador, de cómo vamos cerrando en las figuras de seguridad y en las debilidades institucionales. Se habla mucho de que el país está en altísimo riesgo de ser considerado como un Estado fallido. Es considerado ya en buena medida como un narcoestado. La pregunta final es: ¿qué indicadores permiten afirmar que el país podría estar transitando hacia un modelo de narcocaptura institucional en el tema de la justicia? A ver, el Francisco Huerta Montalvo, de los grandes hombres, como también Rodrigo Borja, que tenemos que lamentar su fallecimiento, ya dijo que el Ecuador era un narcoestado hace más de cerca de 15 años. Yo creo que hay una percepción ciudadana que, por ejemplo, dice que ellos prefieren hacer justicia por sus propias manos, es decir, ya no creen en la institucionalidad del país. Eso es gravísimo, ¿no? Y también nos hemos visto otra situación que nos acerca a la percepción que usted dice, es el tema también de que hay tanta muerte y todo el mundo se queda tranquilo. Vea cómo está falleciendo la gente en los centros penitenciarios y no hay ninguna rendición de cuentas de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, que nos diga si efectivamente esas muertes se producen por las causas que dice están ocurriendo. Y
y la ciudadanía, al haber perdido esa capacidad de asombro, vamos siendo complacientes en decir, sí, es una rendición de cuentas en serio y todo el mundo va a dormir tranquilo. Es un Eso tema es lo que le que está afectando a justamente este país. lo abordaremos en nuestro próximo segmento, doctor Valverde. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Declaraciones del doctor Pablo Valverde, juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de la SUAY, es académico y fue también juez de la Corte Nacional de Justicia.